Amados hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos. Estos jueves hemos estado entrando en una serie bien importante y yo quiero confesarles, durante los años en que el Señor nos ha permitido estar enseñando a través de sermones, predicaciones o en la enseñanza bíblica, en el estudio bíblico, no habíamos hablado del tema de la depresión. Ya sabemos cómo surge todo este tema. La situación es que en este momento estamos viendo la unción de un lado y la depresión del otro. ¿Y cómo llegan a conjugarse en una persona? Lo hemos visto en hombres de Dios, en Elías, en Moisés, ahora en David. Y estamos descubriendo las estrategias del diablo, de cómo, a través de la amenaza, a través del escarnio, a través de la burla, trata de tomar esa unción, minimizarla y sobreponerse sobre la vida del hombre espiritual, en este caso David. Lo logró hacer en el caso de Israel y lo veremos, lo seguiremos viendo en el relato de Primera de Samuel capítulo 17. Yo la verdad, y les explicaba un día, que no tengo afán en el sentido en el que, en la medida en que estudio esta porción, pienso en cómo será que vamos a enfrentar la situación, porque estamos dados en medio de este mundo convulsionado, en medio de las situaciones políticas, sociales, culturales, económicas, que hay todo un fenómeno, o bueno, una atmósfera para que las personas se depriman. Pero hay una iglesia en medio de este mundo convulsionado, y es una iglesia ungida. La unción del Espíritu Santo está en nosotros. Ni siquiera fuimos untados en la definición de ungir. El Espíritu Santo está en nosotros. La persona de Jesucristo está en nosotros por el Espíritu Santo. Y entonces, si las estrategias del diablo, finalmente, como vamos a ver, porque estamos estudiando a David en el capítulo 17, el gran hombre, pero vamos a ir al capítulo 21 y lo vamos a ver en el otro extremo, siendo el comandante de una cantidad de deprimidos. Y uno dice, ¿y a qué hora llegaron a esto? Bueno, las estrategias del enemigo. El propósito de todo es, a través de esta palabra, descubrir la estrategia de Satanás para que podamos hacer frente, porque nos enfrentamos a situaciones todos los días, en todos los estados en donde nos encontremos. Pues bien, vamos a continuar con la historia de David, vamos a seguir escudriñando allá, en eso oculto de él, para poder ver qué hizo David. Lo vimos frente a un gigante. Bueno, ya retomaremos. Permítame pues poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y Dios, de nuestro Rey y Padre, y que más allá de ser una enseñanza, sea toda una instrucción a través de la cual podamos enfrentar y confrontar esta realidad del príncipe de las tinieblas, Satanás, frente al mundo y sobre todo frente a la iglesia. Amado Señor y Dios, oh Padre de bondad y gloria, gracias, mi Señor, por la iglesia, por la unción de tus hijos, por el Espíritu Santo que como un sello has puesto sobre nosotros, los redimidos, los regenerados, los adoptados. Gracias, Señor. Permítenos ahora, a través de tu palabra, afirmar y aún reafirmar nuestra condición de hijos ungidos frente a la realidad de un mundo que nos acecha y nos ataca. Padre del cielo, contamos contigo. Tú sabes cuando tú, Cristo, oraste al Padre en Juan 17 acerca de nosotros, diciéndole, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No te los lleves del mundo, pero guárdalos de él. De verdad, para este siglo XXI sí que necesitamos esta cobertura y esta guarda para nosotros, la iglesia, la luz de este mundo.
Ayúdanos pues y que a través del mensaje de la palabra lleguemos a trascender, porque para esto fue escrita. Gracias, amado Señor y Dios. Amén. Aleluya. Oh Señor. Aleluya. Pues bien, amados, ¿recuerdan? Quedamos en un David vencedor. En una escena bien interesante. Un gigante venciendo a un enano. Es decir, un gigante espiritual venciendo a un enano que en realidad era un gigante material, un gigante físico. Un gigante que utilizó su estatura, su apariencia, su tamaño y su fuerza para atemorizar, para deprimir a lo que creía era el ejército de Saúl. Y cómo la unción que había reposado sobre David, el muchachito, el pastor, el octavo hijo de Isaí, fue suficiente para darle visión a uno en medio de un ejército. Pero debemos entender, y algunos de ustedes, cuando digo yo que el gigante venció al enano, hablo del mundo espiritual porque ustedes y yo somos espirituales. Es decir, interpretamos la realidad que nos rodea como espiritual. Y entonces, todo aquel que se cree grande y poderoso, en realidad delante de Dios es un enano. Y nosotros que tenemos la unción del santo, la unción del poderoso, pues venimos a ser los llamados a derrotar a esos que se llaman gigantes a los ojos del mundo, pero que en realidad ante Dios y ante la iglesia debemos tener la visión que da la unción como lo que en realidad son. Primera de Pedro en el capítulo 5 nos recuerda que el apóstol dice, estén atentos, estén alerta, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y hablábamos que no dice que como un león fiero y salvaje, sino que el rugido del león, el solo rugido, la voz del rey de la selva, infunde temor. Y fue lo que hizo Goliat. Él se paraba frente al ejército de Israel y rugía. ¿Cuál de ustedes se cree tan valiente para venir y vencerme? Si me vence, seré, y todos nosotros, los filisteos, seremos sus esclavos. Pero si yo venzo, ustedes serán nuestros esclavos, y sus mujeres y sus hijos. Y eso producía en el ejército gran confusión. Yo estoy seguro que aparte de Saúl, el rey de Israel, ser un hombre grande, había muchos valientes y fuertes y grandes y poderosos y adiestrados para la guerra, pero ninguno de ellos se atrevía en hacer frente a ese paladín. ¿Cuál era la situación? Su escasa visión, la falta de identidad. Recordemos e hicimos énfasis en cómo es que el hombre dice, ejército de Saúl, ¿por qué temen? Y David cuando llega dice, ¿cuál ejército de Saúl? Este es el ejército de Dios. Y usted ha venido a maltratar al ejército de Dios. Y entonces entendimos que la unción da visión. La unción fortalece la visión. ¿Qué es la visión? Es la manera como nuestros ojos físicos, el sentido de la vista, se pone en línea con nuestra visión espiritual para mirar las cosas como Dios las ve. Esa es la visión espiritual. Pero la depresión producida por el temor, el miedo, las situaciones adversas, hacen que la visión se agote, la visión se escasee, la visión se confunda. Recuerden, un pueblo sin visión se desenfrena. Y entonces el pueblo estaba confundido y no estaba consciente de su identidad. Eran el ejército de Dios, pero habían puesto sus ojos sobre Saúl. Y por eso para los filisteos eran el ejército de un hombre. Para David
Este era el ejército de Dios. Y por eso lo enfrenta con la visión de Dios y con las armas de Dios. Vamos a volver a los detalles en donde quedamos de 1 de Samuel capítulo 17, no sin antes hablarles de una realidad. Y es una realidad espiritual que está dada en los capítulos que anteceden ese capítulo 17 de 1 de Samuel. Para que entendamos por qué, cuál era la razón para que el pueblo tuviera tanto temor. Tenían un rey grande y fuerte y tenían mucho temor de los filisteos. Y quiero invitarlos por un momento a 1 de Samuel, capítulo 13. ¿Me acompañan, por favor? Recuerden que David es ungido en el capítulo 16. En el capítulo 15 dice que Saúl es desechado por desobediente. Y entonces, aquí tengo ante mí la situación que antecede a la unción de David, que antecede a la victoria sobre Goliat, el paladín filisteo, mostrando la realidad del pueblo, escúchenme, del ejército de Israel. Dice 1 de Samuel, capítulo 13, que Saúl, el rey escogido por los hombres, fue a guerra contra los filisteos. No lo voy a leer, es extenso, pero déjeme invitarle a que usted tome desde el capítulo 13, bueno, si usted quiere meterse en el relato desde 1 de Samuel 1, acerca de dónde viene Samuel y qué pasaba con el sacerdocio, va a llegar al 13 y va a entender todo el contexto espiritual. Yo se lo narro. El pueblo ha escogido su rey. Un rey que fue ungido con una redoma. ¿Recuerdan que hablamos de esto? La redoma es un utensilio que deja muy poco a la salida. Es decir, la unción sobre Saúl fue una unción escasa, a diferencia de la unción del cuerno, que es una unción abundante. Pues bien, Saúl sale a pelear contando con su fuerza, con su apariencia y con una unción muy limitada, muy escasa. Y entonces ya Samuel le ha dicho que Dios le va a dar la victoria y sale en esta guerra contra los filisteos. Tiene que ofrecer un sacrificio el profeta Samuel para que Dios confirme la victoria de Israel sobre los filisteos. Pero Saúl, el hombre que no discierne por su poca unción, es decir, su poca visión, no discierne que la victoria es de Dios. Y entonces, cuando ve que el ejército enemigo se aproxima y que la derrota es casi inminente, el hombre sale en sus fuerzas a ofrecer un sacrificio que Dios no le había mandado. Y cuando Samuel llega, encuentra que el hombre ha obrado de una manera absurda, es decir, fuera del orden de Dios. Y entonces, Dios quita su cobertura sobre Saúl y su ejército. Pero miren lo que pasaba, y los invito específicamente al primer libro de Samuel, en donde estamos, al capítulo 13, versículo 19. Primera de Samuel 13, 19. Y la guerra que estaba afrontando Israel contra el ejército filisteo. Versículo 19. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Hay una estrategia que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los bombarderos, tanto de aliados como del eje, el eje era conformado por Alemania, Japón e Italia, y los aliados eran el ejército europeo de Occidente, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Y entonces, las estrategias de bombardeo eran sobre las fábricas de armas. Es decir, donde se fabricaban aviones, tanques, fusiles, munición, tocaba acabarlas.
tocaba acabarlas. Y entonces los espías previamente habían dado claridad acerca de las coordenadas donde había fábricas. Y los aviones de la Fuerza Aérea Alemana, de la Luftwaffe, y los aviones de la Fuerza Aérea Británica atacaban específicamente esos blancos. Es decir, un ejército sin armas es un ejército ineficaz. Pero esa estrategia no se le ocurrió a Hitler o a Churchill en su tiempo. Esa estrategia ocurre desde los tiempos de las guerras bárbaras, desde los tiempos de los primeros ejércitos y de los primeros imperios. Y en el capítulo 13, versículo 19, nos dice que ya los filisteos habían usado esa estrategia. Y entonces se habían encargado que en toda la tierra de Israel no se hallara herrero. Porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espadas ni lanzas. Listo. ¿Cómo era la guerra de Israel contra los filisteos? Los filisteos llevaban lanzas, espadas, corazas y escudos metálicos, porque tenían herreros que forjaban el hierro. Y los israelitas, ¿qué llevaban? Palos, garrotes, no tenían protección, si acaso escudos de cuero. Y sin embargo Samuel le dice a Saúl, ve que Dios te va a dar la victoria. Y entonces, aquí aprendemos un principio que lo vamos a ver más adelante con el profeta Zacarías, cuando entendemos que no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Dios iba a darle la victoria a Saúl y a su ejército por su Santo Espíritu. David va a enfrentar al gigante que viene con espada, lanza y jabalina y con cota de malla y escudo. Lo va a enfrentar con las armas de Dios, con el Espíritu de Dios, con una piedra. Y lo va a vencer. David en su visión sabe que la victoria con las armas de Dios están aseguradas. Saúl no. Y entonces tenemos un ejército que por falta de unción, por falta de visión, por falta de comunión con Dios, saben que enfrentar a un ejército armado con armas convencionales para la guerra, con palos, están perdidos. Ese era el ejército. Y Dios quería entonces darles la victoria para que vieran que no son las armas humanas las que vencen. Ese es el ejército de Saúl. En el capítulo 17, ya entrando en nuestro relato, el filisteo viene a provocar al ejército. Y ven no solo a Goliat, sino a todos los guerreros filisteos, los ven con espadas, con lanzas, y ellos tienen palos. Es más, la Biblia nos dice que todo el ejército de Israel no tenían, los únicos que tenían espada y lanza eran Saúl y Jonatán. Entonces, ¿por qué? Porque en Israel no había herreros. Yo quisiera ahondar en el peligro de enfrentar una guerra convencional sin armas. ¿Por qué razón? Porque estamos en guerra y esa es nuestra realidad. Ustedes y yo atravesamos una guerra espiritual. Y Pablo, por la dirección del Espíritu Santo, nos escribe en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante: por lo tanto, tomad toda la armadura espiritual para que podáis hacer frente al maligno. Habiendo dicho que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que nuestra lucha no es contra nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros familiares. No, la lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿En qué terreno, no? Es una guerra espiritual. Tomen pues toda la armadura de Dios
y nos da las partes de la armadura una por una y su trascendencia espiritual para finalmente decirnos, y sobre todo tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos peleando esta guerra espiritual y tenemos un arma, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Es esto lo que nos da la fortaleza para enfrentar al enemigo. Además, estamos protegidos por el escudo de la fe, la coraza de justicia, el calzado del apresto de la verdad, el yelmo de la salvación. O sea, tenemos claridad de nuestra arma espiritual. Israel estaba no solo desarmado físicamente, palos, sino espiritualmente. Habían salido de la época de los jueces, en donde espiritualmente había una decadencia espiritual, moral, en todas las áreas. Es un ejército terriblemente incapaz para enfrentar una guerra. Y viene la unción y le muestra a David que sí tiene armas, que sí tiene la capacidad de doblegar al enemigo. La inquietud que me asalta a mí es, ¿estamos enfrentando nuestra guerra espiritual con las armas de Dios o estamos enfrentando al maligno con palos? Porque si la espada con la que hacemos frente al enemigo es la palabra de Dios, les hago por ejemplo una pregunta. De ustedes, ¿quién ha leído ya el capítulo 17 del libro de los Hechos? ¿Quién ha leído los capítulos enteros que día a día yo les pongo allí? Yo les suelto. Y entonces, bueno, ¿cómo es que estamos enfrentando al enemigo? Yo voy a pasar ahora al capítulo 17, ¿no? Entendiendo ya el antecedente de cómo era que Israel estaba enfrentando esta guerra. Era una guerra perdida. Tenía que haber la intervención de alguien con unción para que los pudiera volver a sacar de su estado. Pues bien, y aquí los tenemos. Capítulo 17. Ya avanzamos en buena parte del relato, ya vimos a David vencedor. Y entonces son muchas las situaciones que nos llevan a mirar que esta narración tiene sentido profético. Si asumimos que esta es la sombra de algo que está proyectado, pues vamos a ver el plan de salvación en una persona, en David. Aquí vemos a David, un enano delante de los hombres, pero un gigante espiritual, venciendo a un gigante a la luz de los hombres, pero que finalmente es derrotado. Y entonces tenemos que mirar a la cruz. Y tenemos que mirar a la cruz porque las coincidencias con David y Cristo son muchas. Porque si estamos viendo la victoria de uno, nacido en Belén, al igual que Jesús, un hijo de David, como le decían en aquellos tiempos, como le decía Bartimeo, Jesús, hijo de David. Este Jesús tiene que enfrentar una batalla similar a la de su padre David, de la tribu de Judá, enfrentado a un gigante, Satanás, porque la cosa no era fácil. Pero teniendo la unción, recuerden cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús, cuando es bautizado en el Jordán. Y entonces Jesús, vestido de carne, nacido de mujer, de María, tiene que experimentar todo lo que el hombre experimenta. Mirar las cosas como las ve Dios o mirarlas como las ve el hombre. Y este era Dios. Y entonces, démonos cuenta de la maravilla del relato para que lo llevemos a Cristo. Porque cuando David vence al gigante, ¿recuerda lo que había dicho el gigante? El que me venciere, entonces hará que todos los filisteos sean sus siervos.
Y cuando el gigante cae, ¿qué hacen los filisteos? ¿Se arrodillan y le dicen a los hebreos, ahora somos sus siervos? No, salen corriendo. Nunca esperemos que Satanás cumpla algo. Ellos salen corriendo. Y entonces el ejército de Israel, que estaba muerto del miedo antes que cayera el gigante, ahora se llenan de fortaleza, persiguen a los filisteos, los matan y saquean el campamento. Y entonces la victoria de uno hizo más que vencedores al pueblo. ¿Ha leído usted en la palabra que por Cristo nosotros somos más que vencedores? Él venció, pero nosotros somos más que vencedores, porque obtuvimos lo que obtienen los que se llevan la victoria sin haber luchado, porque uno luchó por nosotros. Y David luchó por el pueblo, venció, y el pueblo salió más que vencedor. La pregunta es, ¿de dónde les vino tanto valor? Cuando el gigante cae, cuando el enemigo que antes aparentaba tanta grandeza, cuando cae, entonces vuelve la visión, vuelve el ánimo, vuelve la fuerza. Vamos a conquistar. Eso es la iglesia. La iglesia somos los que, viendo la victoria de Cristo, nos hemos levantado contra el enemigo que antes nos deprimía y nos asustaba y nos atemorizaba. Ahora lo enfrentamos, porque el que venció le dio un golpe certero. ¿En dónde? ¿Recuerdan? Génesis capítulo 3, verso 15, la profecía de la redención. La simiente del hombre, la simiente de la mujer, herirá de muerte en la cabeza a la simiente de Satanás. ¿En dónde le asestó David el golpe al gigante? En la cabeza. Y fue lo que hizo Jesús en la cruz. Derrotó a Satanás. ¡Qué maravilla! ¿Recuerdan ustedes la profecía de Daniel en el capítulo 2? En los versos 30 en adelante. Cuando Nabucodonosor tiene una visión que lo turba mucho y dice, tuve un sueño y una visión. Estaba muy confundido. Y los magos, los sátrapas, los caldeos le preguntan, cuéntanos la visión y te daremos la interpretación. Y él dice, no, deme la visión con la interpretación. Y si no, se van a morir todos. Y entonces, ya casi cumplido el plazo, se levanta el profeta Daniel y le dice, esta es la visión y esta la interpretación. Tú viste en sueños, oh rey, una estatua con la cabeza de oro, el pecho de plata, las piernas de bronce, los pies de hierro. Bueno, le da toda la explicación. Y dice que vino una piedra y derribó la estatua gigante. Es un principio bíblico. Los gigantes se caen con las piedras. ¿Qué son las piedras? Los instrumentos de Dios. ¿Estás tomando nota? Las piedras es el instrumento de Dios para la victoria, para derribar gigantes. ¿Qué dice Pedro acerca de nosotros? Pero nosotros, piedras vivas, escucha hermano, piedras vivas que edificamos la fortaleza cristiana, la iglesia del Señor. Pero hay algo más especial en el relato de Primera de Samuel 17. Y estoy en el versículo 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Las armas, los filisteos sabían que las únicas armas que tenía el ejército de Saúl eran palos. Y entonces dijo, va a venir a tumbarme con un palo. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y entonces le está diciendo, espada, lanza y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esas son mis armas. Ya ha tomado las piedras del río, del arroyo, ya tiene sus armas. Y ya le está diciendo, no vengo como un guerrero de Saúl, vengo como un guerrero de Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Es decir, el propósito de esta victoria es glorificar a Dios. ¿Saben? David no iba a vencer al gigante para que Saúl le diera a su hija, ni para que exonerara de impuestos a su familia. El propósito de David era dar la gloria y la honra al Dios que le iba a dar la victoria. Las victorias que obtenemos no son, amado hermano, mi querida hermana, no son para enriquecernos, no son para nuestro propio bien. Todo lo que obtenemos es para la honra y la gloria de Dios. Eso lo tenía David muy claro. Solo David, el resto de Israel no. Pues bien, y sabrá toda esta generación que Jehová no salva con espada ni lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Por favor, atienda esto. Lo venció sin tener espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, tomó la espada, la sacó de la vaina, la espada de Goliat, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos lo vieron, huyeron, viendo muerto a su paladín. Entonces los de Israel y los de Judá gritaron, se levantaron y corrieron tras los filisteos hasta llegar al valle. Y allí los filisteos cayeron heridos por el camino. Y volvieron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Pero tomó las armas de Goliat, la armadura de Goliat. Era su trofeo de guerra. La cabeza se la va a llevar a Saúl. Mire, aquí está el enemigo de Israel. Pero yo me guardo esto. Y se guardó la espada. Atienda esto, hermano. Las armas del diablo se volverán contra él. El arma con que el gigante quería destruir, destrozar, acabar al ungido, terminaron siendo las armas que lo mataron. Es decir, y yo les pregunto, ¿cuál era el arma con la que Satanás pretendía derrotar a Jesús? La cruz. La cruz, mi hermano. En la cruz voy a acabar con la simiente de la mujer. Porque Satanás recibió de parte de Dios en Génesis 3 la profecía. ¿Me va a herir en la cabeza? Pues yo me encargaré. Y la cruz es diseñada no por los romanos o por los bárbaros como objeto de barbarie o de tortura. La cruz tiene sentido en Satanás como el arma perfecta para acabar con Cristo. Pero ¿cuál es el arma que termina destruyendo a Satanás? Colosenses capítulo 2 nos dice:
que Satanás y sus huestes de maldad fueron expuestas, derrotadas públicamente en la cruz. Porque el arma, lo que tipifica la cruz, es la muerte. Y Jesús venció a la muerte. Es decir, la sombra que vemos en 1 Samuel 17, con la espada de Goliat, siendo la misma que lo mata, es el reflejo de la cruz del Calvario que usó Satanás para derrotar a Cristo, misma cruz que se le devolvió, en donde Cristo venció a la muerte y ahora desde allí lo expone públicamente derrotado. Bueno, ¿cuáles armas ha utilizado el enemigo contra ti, hermano? ¿La murmuración? ¿Cómo te ha atacado? Si estás en el Espíritu, si utilizas la armadura de Dios, las armas, las estrategias de Dios, los instrumentos de Dios, las armas de tus enemigos se volverán contra ellos. Recuerda cuántos salmos hemos leído en donde David dice: Señor, que se vuelva contra ellos las armas con que nos atacan. Y así ocurre en la cruz. Allí Satanás es expuesto. Pero, ¿para qué guardó David la espada? El relato lo conocemos. Lo quiero llevar 4 capítulos adelante. David entonces lleva la cabeza del gigante delante de Saúl. Ya ha guardado la espada de Goliat en un lugar estratégico. Y ahora, cuando David y Saúl salen, las mujeres cantan. Hay danzas con pandero y címbalo. Y las mujeres danzan y entonan este cántico. Saúl mató sus 1000, David a sus 10,000. Y entonces Saúl escucha y dice: ¿cómo es esto? Que a mí me dan 1000 y a David le dan 10,000. No falta sino que le den también mi reino. Oh, no se lo reveló carne ni sangre. Saúl no estuvo en la unción de David, pero ya David había sido ungido para ser el rey de Israel, el reemplazo de uno que falló. El hombre conforme al corazón de Dios y no conforme al corazón de los hombres. Y desde ese momento vamos a ver que el gran ungido de Dios no está deprimido por luchar contra un gigante, pero empieza una era terrible en la vida de David, porque ahora Satanás utilizará otra estrategia que sí logrará deprimir, poner en tristeza absoluta y en ansiedad a David. Porque desde ese día en donde las mujeres entonaron ese cántico, David se ganó un enemigo, un terrible enemigo. Desde ese momento, David estuvo en la mira de Saúl. Saúl procuró matarlo. Saúl ofreció 1000 por su cabeza. Saúl solamente tenía en su cabeza acabar con David. ¿Cuál era el problema? Que si llegaba a ocupar su lugar en el trono, iba a perder todos los beneficios que como rey él tenía, toda la autoridad. Vamos a ver entonces las estrategias de Satanás a través de Saúl, pero las armas de Dios a través de Jonatán, hijo de Saúl, a través de esa espada que en un momento clave la necesita David y aparece en el templo. Vamos a ver de qué manera Dios lo levanta, ahora sí, de un momento de mucha depresión. El ungido está deprimido y su visión está confundida. Acompáñeme, mi hermano, este jueves 30 de hoy en 8 días, para seguir adelante con la visión espiritual, con todo lo que desde 1 Samuel, como una sombra, se nos muestra que en realidad tiene su imagen ahora, en estos tiempos. Mis amados hermanos, permítame
darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Mi buen Jesús, gracias. Gracias por la cruz. Hoy tenemos que recordar la cruz, el instrumento del diablo que se volvió contra él. Gracias porque venciste allí la muerte y con eso nos diste vida. Gracias porque hoy nos diste vida en abundancia por tu victoria y nos hiciste más que vencedores. Gracias por mostrarnos a través de David todo lo que tenemos con esta unción para vencer la depresión. Gracias, amado Señor y Rey. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, por asistir hoy. La invitación, domingo, 10 de la mañana, reunión virtual. Seguiremos con lo que Dios nos ha hablado a través del libro de Esdras y Nehemías, que también nos va a poner en un punto espiritual muy alto para enfrentar las situaciones. Un abrazo, mis hermanos, y bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.